Nos presentamos delante de ti en este día, presentándonos, Señor, a tu siervo en este día, maravilloso Dios. Espíritu Santo de Dios, que las palabras que salgan de su labio sean palabras tuyas, Señor, palabras que traigan, Señor, transformación, activación a nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que las palabras que salgan de su labio, Padre, te pedimos en este día que sean palabras, Señor, que penetren en nuestro corazón y que den fruto de arrepentimiento al 100%, maravilloso Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Atamos y reprendemos todo espíritu que no es tuyo en esta hora, en el nombre de Jesús. Toda distracción del diablo lo atamos y la reprendemos ahora. En el nombre poderoso de Jesús, te presentamos a tu siervo en este día, Padre, y a tu pueblo. Habla tú, toca tú, ministra tú, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios santo. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Ya su nombre. Gloria. Ya su pueblo. Victoria. ¿Cuántos están en victoria en esta tarde? Amén. Gloria a Dios. Yo me gozo, hermano, cada vez que vengo a la iglesia, porque para mí es un tiempo muy especial, ¿sabes? Antes me distraía en otras cosas, pero ahora cuando vengo a la iglesia me siento gozoso, siento la presencia de Dios manifestándose. Y yo sé que, como dice el pastor, Dios va a hacer algo tremendo en la vida de su iglesia. Yo siento que este año ha sido un año de bendición, a pesar de todas las dificultades, a pesar de las luchas de la pandemia. Yo creo que ha sido un año de bendición. Y que el año que viene también será un día aún de más bendiciones para la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo lo creo, hermano, porque yo he sentido que Dios va a hacer algo tremendo con nosotros. Así como se está moviendo en Barcelona, también se moverá aquí, porque somos un solo pueblo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo los invito a que se pongan sobre sus pies y busquen en la palabra de Dios el primer libro de Samuel, y vamos a estar leyendo desde el versículo 17, capítulo 17, perdón, del versículo 39 al 40, y luego saltamos al versículo 49. Primera de Samuel. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 17, el versículo 39, 40, y luego saltamos al 49. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén, gloria a Dios. Saltamos al 49. Y dice que metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos honra y gloria y poder para ti, Señor, porque solo a ti te perteneces, Padre amado. Yo te pido en el nombre del Señor Jesús que tú añadas bendición a tu palabra y que cumpla el propósito, Padre Santo, por la cual tú la has traído a tu pueblo en esta tarde. Te pido, Espíritu Santo, que tú te muevas con poder,
que me anules a mí, Señor, y que tomes mi lugar, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Que seas tú ministrando, que seas tú hablando, tocando al corazón de tu pueblo, Señor. Oh Padre, toma el dominio y el control de la mente, del corazón y del entendimiento de cada uno de nosotros para discernir tu palabra, lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este pueblo que está dispuesto, Señor, a recibir tu palabra con amor, con alegría y con gozo. En el nombre del Señor Jesús, amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, este pasaje que hemos leído de Primera de Samuel nos habla acerca de David. Y conocemos y hemos oído hablar muchas historias y muchas cosas de David, ¿no? Dice que fue un pastor insignificante ante los ojos de su familia, pero ante los ojos de Dios fue un hombre que fue conforme al corazón de Dios. De tal manera que Dios lo saca del anonimato y lo trae a la palestra como rey ungido por Dios en reemplazo del rey Saúl. También podemos decir que a pesar de su pecado, él se arrepintió y pudo alcanzar la misericordia de Dios. También podemos hablar de que David fue el hombre que derrotó al gigante Goliat, al filisteo. Amén. Pero también dice que por su fe recibió la promesa de Dios que de su descendencia siempre habría un rey. Y el Mesías Jesucristo salía de su linaje, del linaje de la tribu de Judá. Y así podemos hablar muchas características y podemos encontrar muchas características y los hechos de David. Pero, sin embargo, una de las razones por la cual David saltó, como quien dice, a la palestra de la fama, fue por el hecho de haber derrotado al gigante Goliat. Se conoce mucho de David, mayormente por esa hazaña heroica, que fue aquel que derrotó al gigante Goliat. Y narra la historia de que él dice que este gigante era un hombre que atemorizaba y cada día dice que salía de día y de noche. Y esto sucedió por 40 días. Dice que él desafiaba al ejército de Israel para ver si había alguien que se pudiera enfrentar a él. Y si él lo venciera, ellos iban a ser siervos. Pero cada vez que este gigante salía, todo el pueblo de Israel se atemorizaba y salían huyendo. En vez de enfrentarse, tenían temor, porque era un hombre experto en las artes de la guerra y era un hombre que por su tamaño pues impactaba y causaba temor y miedo. Y dice que esto lo hizo él, atemorizó por 40 días y 40 noches. Y me llama mucho la atención el hecho de que él dice 40 días y 40 noches. Y sabemos que desde el punto de vista bíblico, el número 40 es una tipología de cambio. Cuando hablamos del número 40, hablamos de un tipo de cambio, un simbolismo de cambio. Recordemos que el Señor Jesús, antes de entrar a la vida pública en su ministerio, Él estuvo 40 días en el desierto ayunando y orando 40 días, donde hubo saliendo del cambio de su vida privada a su vida pública en el ministerio, 40 días. También podemos hablar de que el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años en el desierto para cambiar su mentalidad de esclavo a su mentalidad de libertad. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué decir del diluvio? También dice que Dios derramó lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches para arraigar la tierra por su pecado. Y encontramos ejemplos de Moisés también y de otros siervos que tuvieron 40. Quiere decir que el 40 representa un cambio.
Y este filisteo me llama la atención porque dice que él estuvo por 40 días y 40 noches. Pero lo que él no sabía, que al término del día 40 iba a haber un cambio. Iba a venir uno que se iba a levantar y le iba a cortar la cabeza. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. 40 días. Y Dios levantó a un hombre, a un paladín. No filisteo, sino un paladín del ejército de Dios, que tuvo el valor, la valentía de confiar en Dios y enfrentarse a aquel gigante. Hubo un cambio de una actitud de un hombre que era el que atemorizaba a un hombre que fue vencido. El cambio llegó para el pueblo de Israel. Dice que cuando el pueblo, los filisteos, vieron a su paladín en el suelo muerto, ellos todos huyeron. Y el pueblo de Israel, el ejército de Israel, los persiguió hasta que lo mató. Hubo un cambio en ese proceder. 40 días y 40 noches. Y ese 40 días también debe de significar algo para nosotros. Nosotros también estamos llamados a tener una vida de cambio en nuestras vidas. A lo mejor no son 40 días lo que necesitamos, pero necesitamos un cambio en nuestras vidas. Y ese cambio empieza, como decía la pastora, metiéndonos en la presencia del Señor. Y qué bonito, ¿no? Empezar un nuevo año con un buen propósito. Un propósito de oración, un propósito de búsqueda, un propósito en la cual nosotros podamos meternos en la presencia de Dios y podamos buscar esa presencia para que el Señor hable y derrame bendiciones sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y como he decidido, pues hemos hablado de estos 40 días, pero en realidad yo no quiero hablarte en esta tarde acerca de la hazaña heroica de David. Yo quiero hablarte en esta tarde del arma que Dios utilizó para vencer a aquel gigante. El arma no fue una espada, como pretendió dársela a Saúl, que Saúl lo vistió, le puso la armadura de él, pero él no estaba acostumbrado a eso. David estaba acostumbrado a ser un pastor que se dedicaba a cuidar las ovejas de su familia. Sin embargo, Dios lo saca de ese anonimato y lo trae a la presencia de él para que sea el rey. Y luego de esto, pues él utilizó el arma poderosa de Dios. No fue una espada, fueron 5 piedras lisas. Amén, gloria a Dios. Y por eso yo he titulado este mensaje, las piedras que Dios quiere usar. Amén. Amén, gloria a Dios, las piedras que Dios quiere usar. Y déjame decirte que tú y yo somos esas piedras que Dios quiere usar. Dios quiere usarnos para derribar gigantes. Esos gigantes que se levantan en nuestras vidas, esos gigantes del pecado, esos gigantes de enfermedades, esos gigantes que quieren atemorizar nuestras vidas cada vez que queremos emprender algo, cada vez que queremos hacer algo para el Señor. Pues el gigante siempre se levanta, pero sus días están contados. Él está vencido en el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Y déjame decirte que tú eres esa piedra lisa que Dios quiere utilizar, hermano. De verdad que somos esa piedra lisa que Dios quiere utilizar. Amén, gloria a Dios. Y en este pasaje de Primera de Samuel, encontramos 3 elementos esenciales que son dignos de ser escudriñados para poder entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Y la primera, digamos, elemento esencial es el hecho de ser escogido. Dice que David fue al arroyo y él escogió 5 piedras. Y cuando la Biblia nos habla de escoger, tenemos que entenderlo desde el punto de vista de una selección. Él no fue al arroyo y tomó las 5 primeras piedras que él vio, ni tampoco las tomó al azar, sino que él hizo una selección específica de las piedras que él iba a necesitar para utilizarla con su onda y poder
enfrentarse al gigante. Él tuvo que hacer una selección. No fueron cualquiera piedras. Y así, hermanos, Dios también nos escoge a nosotros con un propósito. Con el propósito de que nosotros también sirvamos al Señor como esa arma poderosa para derribar gigantes. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios por un propósito. David fue al arroyo, hermano. Fue al arroyo. ¿Y cuál es nuestro arroyo, hermano? Nuestro arroyo es la iglesia. Nosotros estamos aquí en la iglesia del Señor. Y Dios nos ha escogido con un propósito. Para que nosotros demos testimonio de su poder y de su gloria. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito eres. Y dice que estas piedras no eran cualquier piedra. Si se da cuenta, yo siempre me gusta entender la palabra de Dios desde el punto de vista de que Dios es claro al hablar. Y cuando Él habla de las piedras lisas, habla de características. No eran piedras, digamos, rústicas, no eran piedras rocosas, sino que eran unas piedras lisas. Y cuando nos habla de características, tenemos que entender de que esas piedras no llegaron a ser lisas de la noche a la mañana. No, hermano, esas piedras no fueron lisas de la noche a la mañana, sino que esas piedras fueron lisas a través de un proceso, hermano. Y el proceso empieza con que esas piedras tuvieron que ser, digamos, procesadas por la corriente del agua. Amén. Y me llama mucho la atención esto porque si usted ha ido a un estanque, las piedras generalmente en un estanque son piedras que por el hecho de no haber corrientes de agua, son piedras que están estancadas ahí. Y llega un momento en que se llenan de suciedad y se llenan de limo. ¿Por qué? Porque no tienen una corriente de agua que las va limpiando. Y las piedras lisas tienen que estar en un arroyo donde fluye el agua viva, donde esa agua va limpiando todas esas suciedades y toda esa aspereza que tiene la piedra hasta convertirla en una piedra lisa. Es decir, el agua que representa el Espíritu Santo va limpiando toda la suciedad que nosotros tenemos también como piedras. Amén. ¿Por qué? Porque el poder del agua nos limpia. Amén. Y ese es uno de los procesos por los cuales nosotros debemos de poner nuestras vidas delante del Señor. Que sea el Espíritu Santo limpiándonos, que sea el Espíritu Santo redarguyéndonos de nuestro pecado para que nosotros entremos en ese proceso del Señor y podamos ser un instrumento digno en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, sabemos que cuando una piedra está en un estanque, esa piedra está estancada. Y muchas veces nosotros en otros tiempos, hermanos, vivimos en ese tipo de estanque. Vivimos en estanques donde estábamos estancados, donde el agua no corría. Pero gloria a Dios porque el Señor nos trajo a un nuevo arroyo. Al arroyo donde fluye el agua con poder. Amén, gloria a Dios. Hermano, y esto tiene que ver con la iglesia, como he dicho. Lamentablemente, pues hay iglesias que son estanques, que no son arroyos, sino que son estanques, porque están estancadas. La misma palabra estanque representa agua estancada. Amén. Y así hay iglesias también que no crecen porque se han estancado en su propia doctrina y no le han dado la libertad a la corriente del agua del Espíritu Santo para que fluya con su poder en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque estamos en un estanque donde fluye el poder del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor.
De verdad que cuando yo estudiaba esto, me vino a la mente esto del estanque y yo decía, wow, Señor, de verdad que en otros tiempos estuvimos en iglesias donde éramos estanque, hermano. Amén. Pero Dios ha hecho cosas extraordinarias. Aleluya. Amén, gloria a Gloria al Dios. Señor. Y así como Dios procesó a estas personas, a estas piedras, también nos procesa a nosotros. También nos quiere procesar para nosotros llegar a la estatura de ser una piedra en las manos del Señor. Y cuando hablamos de características, también tenemos que hablar de que ese proceso es parte del carácter de nuestras vidas. En la limpieza que Él hace en nosotros, produce una limpieza. Recordemos que el Señor viene a buscar una iglesia limpia, pura y sin mancha. Y solamente el poder del Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo nos puede limpiar de todas esas asperezas. Amén, gloria a Dios. Y esto me recuerda el carácter de Pedro. Pedro era un hombre de carácter fuerte y temperamental, pero cuando vino y entró en el proceso del Señor, dice que fue transformado en un hombre en la cual Dios fundamentó su iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque él entró en ese proceso de ser de las características de piedra. Y así, hermano, también tenemos que nosotros ser procesados por el Espíritu Santo. Pero también el proceso de una piedra lisa también tiene un segundo elemento, que las piedras son procesadas a través de los golpes de otras piedras. Amén. Las piedras que están en el arroyo, al fluir el arroyo fuerte, llega un momento en que las piedras empiezan a golpearse unas y otras y se van lijando y se van quitando todas las asperezas con el mismo golpe de las piedras. ¿Por qué? Porque las corrientes las llevan a golpearse unas a otras. Y esos golpes producen un cambio de la estructura, porque va quitando toda esa maleza, toda esa suciedad, la va quitando. Y hermano, y esto tiene que ver con el carácter. Muchas veces nosotros también seremos golpeados, hermano. Y seremos golpeados por nuestros propios hermanos, por nuestra familia, por las personas que tú menos esperas, seremos golpeados. Pero dale gloria a Dios cuando tú eres golpeado, porque ahí está el Señor procesando tu carácter. Ahí está el Señor procesando tu vida de manera que tú puedas llegar a la estatura del carácter de un hombre de Dios. Amén, gloria a Dios. Y muchas veces, hermano, yo veo con tristeza cuando un hermano se va de la iglesia por un golpe, por una situación, por una cosa que a veces parece insignificante, y lo primero que hacen es huir, porque no están dispuestos a aceptar el golpe que el Señor, que es parte del proceso del Señor. Hermanos, nosotros seremos procesados. Todo hombre, toda mujer de Dios, seremos procesados. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Nosotros seremos procesados. Nuestra fe será probada como el oro que se prueba en fuego, hermano. Y ahí Dios va a sacar, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y de ahí el Señor va a sacar lo más hermoso de nosotros cuando hemos sido procesados. Así se procesa el oro. El oro viene en una piedra toda áspera ahí, pero cuando entra en el horno del fuego del Espíritu Santo empieza a ser procesada hasta llegar a ser uno de los metales más preciosos y más valorados. Amén. Y tú y yo también tenemos que pasar. Si es que, hermano, yo te animo a que cuando tú seas golpeado, dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está procesando tu vida. Yo sé que Dios va a sacar de tu proceso, va a sacar lo más bonito de nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Y dice pues que ese mismo ejemplo lo vemos con el hierro, hermano. El hierro tiene que ser procesado con el hierro. Nosotros humanamente tenemos que ser procesados
con otras piedras como nosotros. Si tu carácter es arrogante, el Señor te va a procesar como un arrogante. Si tu carácter es, digamos, orgulloso, te va a poner un orgulloso también para que procesarte ahí. ¿Entiendes? Y así es, el hierro se procesa con el hierro. Nosotros seremos procesados también con nuestro. Pero hay dos tipos de golpe, hermano. No todo está mal. No todo es malo, porque a veces nos duele cuando nos dan un golpe. A veces hay golpes que son duros, que de verdad que son golpes que tú no esperas, pero son golpes que te moldean. Porque cuando el herrero quiere moldear el hierro, le tiene que dar un golpe duro para moldear el hierro y sacar la espada. Y en el fuego también. Pero seremos golpeados duro. Amén. Y ahí es cuando nosotros tenemos que resistir. Pero también hay un golpe que se llama el golpe ligero. Es aquel golpe que va más suave, que es el golpe que sana y cura todas las heridas del primer golpe duro. Amén, gloria a Dios. Ese golpe se trata como una lija que va ya limpiando, haciendo poco. Es un golpe de cariño. Amén, porque el Señor también nos golpea con cariño. Amén, gloria a Dios. Y es que por lo tanto, cuando sea golpeado duro, dale gloria a Dios. Y cuando venga el golpe ligero, dale gloria a Dios, porque Dios está ahí. Gloria a Dios, bendito sea. Así es. Golpes duros y golpes ligeros. Amén, gloria a Dios. Y el tercer elemento que encontramos en este mensaje, en esta característica de las piedras, fue el hecho que estas piedras dice que fueron lisas porque fueron procesadas, pero no fueron cualquier piedra, fueron piedras que Dios había preparado y que había diseñado con el propósito de ser usada como un arma de poder para vencer a gigantes. Y tú y yo hemos sido escogidos, hermano, con ese propósito. Cada uno de nosotros, Dios ha puesto un propósito en nosotros. Y ese propósito es el que nosotros tenemos que ponerlo en las manos del Señor para que el Señor pueda obrar en nosotros. Y déjame decirte que hablando de estos dos elementos, hay un tercer elemento que se llama el proceso del uso y del envío. Amén. Y este proceso es que muchos cristianos quieren obviar muchas veces cuando decimos que Dios nos respalda, Dios nos llama y Dios nos respalda. Eso es cierto, hermano. Dios nos llama y Dios nos respalda, pero nos respalda también dentro del proceso de Dios. Cuando nosotros somos llamados, el Señor nos respalda, pero también somos respaldados cuando entramos en el discipulado. Y también nos respalda cuando somos enviados. Ese es el modelo del Señor. Y ese es el modelo que me gusta a mí porque es el modelo que utilizó el Señor Jesús. El Señor Jesús escogió 12 hombres de diferentes oficios, de diferentes personalidades, de diferentes culturas. Algunos eran casi medio saduceos, pero Él los escogió con un propósito. Y Él estuvo con ellos y caminó con ellos. Y lo primero que hizo fue discipularlos, enseñarles a ellos el propósito y el reino de Dios, el mensaje del Evangelio. El discipulado, hermano, es fundamental en todo hombre de Dios. Si tú no pasas por ese proceso de ser discipulado por el Señor, y aquí no hablo, digamos, de teología ni nada de esto. El Señor, así como el Señor enseñó a sus discípulos, también el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esto, por eso es que nace y surge el término que Jesús es conocido como el Maestro de Galilea. Porque Jesús fue para los discípulos su instituto bíblico. Él fue el que les enseñó, el que les explicó las parábolas. Y me gusta algo mucho de los discípulos, que cuando ellos no entendían algo, ellos preguntaban. Y muchas veces, hermano,
no entendemos las cosas. Aquí se ha dado clase y mucha gente dice, es que no entiendo, es que no vengo porque no entiendo. Hermano, pregunta porque los discípulos preguntaron. Amén. Y le preguntaron y le decían, Señor, gloria a Dios. Y le decían, Señor, explícanos esto. Y el Señor le explicaba porque esa era su función. Hermano, a veces no nos podemos quedar con el no entiendo, con el que no puedo. No, hermano, yo creo que nosotros estamos llamados a ser discipulados. Y a veces hay cosas que no entenderemos en el camino, pero el Señor nos ayudará a entenderlas si dejamos que el Señor nos discipule. Amén. ¿Por qué? Porque así tiene que ser el proceso. No podemos entender este llamado desde un punto de vista de que Dios te va a llamar y te va a enviar sin antes haberte discipulado. Cuando nosotros vemos el Evangelio, hermano, los discípulos fueron enviados antes de la ascensión del Señor al cielo. Luego de haber caminado con Él, haber visto los milagros, haber sido enseñado por Él. Luego Él le dijo, y ahora id y hacer discípulos a todas las naciones. Luego Él los envió, hermano. Y nosotros también tenemos que pasar por ese proceso, por el proceso del discipulado para ir y ser enviados por Dios. Pero Él cuando los envió, lo envió no solo, sino lo envió con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero que hagamos un ejercicio de imaginación, ¿no? Imaginemos aquella piedra cuando David agarró y empezó a mover su onda. Y esa piedra dice que fue con tanto poder que dice que se encajó en la frente de aquel gigante. Y sabemos que entre más cerca tú tiras la piedra, más duro te pega, porque la fuerza impacta con más cercanía. Si tú tiras la piedra de lejos, llega un momento en que la distancia hace que esa piedra no golpee tan duro. Y dice la palabra de Dios, la narración dice que David corrió y agarró su onda y corrió y la lanzó sobre el gigante. Pero me llama mucho la atención es el poder de esa piedra. Esa piedra no era cualquiera piedra. Esa piedra llevaba el poder del Espíritu Santo. Amén. Esa piedra llevaba el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Esa piedra iba con una unción. Y dice al final, dice que con esa piedra él mató al gigante. No tuvo que usar espada, porque él confió en el poder de Dios, en la piedra. Y Dios quiere usarte a ti también. Dios quiere poner ese poder en tu vida. Y nosotros estamos llamados a ser esa piedra que Dios quiere utilizar. Dejémonos utilizar por el Señor. Hermanos, salgamos de esa rutina del conformismo y decir yo no puedo. Tú puedes en el nombre del Señor Jesús. Porque la palabra de Dios dice que nosotros todo lo podemos en Cristo porque es nuestra fortaleza. Todo lo podemos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y cuando nosotros nos dejamos utilizar por el Señor pone ese poder y no hay gigante que se levante contra su pueblo. Amén. No hay gigante, hermano. Por eso es que tú y yo estamos llamados, hermano, a ser esa piedra que Dios quiere utilizar. Amén. Gloria a Dios. Y hermano, y de verdad que qué bonito es, ¿no? De que nosotros pongamos nuestras vidas delante del Señor y que nosotros dejemos que Él sea quien nos use. Hermano, tú y yo hemos sido personas ordinarias. Personas que hemos sido escogidos de lo más vil del mundo, porque la palabra de Dios así lo dice, pero se hace realidad en nosotros. Muchos de nosotros hemos venido de un estado de pecado, perdido en muchas cosas, y Dios nos ha escogido. Amén. Pero nos escogió con un propósito. Nos limpió y
y ahora también nos quiere usar para su gloria, para testimonio de su poder. Pero tenemos que dejarnos utilizar por el Señor. Nosotros hemos sido personas ordinarias, pero Dios quiere hacer cosas extraordinarias con nosotros. Amén. Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios, he dicho. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Hace cosas de lo ordinario, cosas extraordinarias. Amén. Porque Él lo moldea. Él saca de lo más vil, saca lo más precioso. Y en sus manos nosotros somos esas piedras lisas que Dios quiere usar. Amén. Bendito sea. Yo quiero terminar con esto, hermano. Hermano, dejémonos utilizar. Dios te ha llamado con un propósito, hermano Robert. Y tú eres una de esas piedras que el Señor quiere utilizar. Santo. Bendito sea el Señor. Dios quiere utilizarte con poder. Por eso Dios está contigo. Sigue adelante y que nada te detenga en el nombre de Jesús. Amén. Que nada te detenga. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Yo sé que el Señor aquí quiere levantar esas piedras. A lo mejor tú has estado aquí por mucho tiempo y quizás has estado sentado y quizás tú piensas que el Señor no te ve, que quizás el Señor no está viendo tu ministerio, pero Dios te dice en esta tarde, levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús, porque yo te voy a usar para mi gloria. Gloria a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Oh Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gracias, Señor. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están estas piedras, Señor, que tú has traído a este arroyo, Señor. Padre, y Señor, yo sé que tú los has seleccionado con un propósito, Señor. No es casualidad que cada uno de nosotros estemos aquí, Señor. Porque no somos tu casualidad, sino somos tu propósito, Señor. Y tu propósito, Señor, es, Señor, habernos traído aquí para que nosotros podamos servirte de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú, Señor, trates con cada uno de nosotros, que toques nuestras vidas en esta hora, Padre. Espíritu Santo, toca el corazón de tu pueblo, levántalo en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, yo no sé a quién tú estás hablando, Padre, pero aquí hay algunas personas que tienen que ser levantadas en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, sácala del anonimato y úsala para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, levanta ministerio, levanta obreros, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, glorifícate, Señor. Aquí está un pueblo, Señor. Aquí hay un remanente, Señor, que te adora, que te alaba, que te glorifica en espíritu y en verdad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, obra en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer esas piedras lisas que tú quieres usar para derribar los gigantes de la incredulidad, para derribar los gigantes, Señor, del pecado del mundo, Señor. Oh Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por tu presencia en esta hora. Gracias, bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Oh Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.